visualizarnos, tener esa visión de qué es lo que queremos y cómo lo podemos realizar, vernos ya en esa situación y estar tratando de alcanzar las cosas que están publicando. Yo creo que sin duda el grupo va a ser Buenas tardes, estamos otra vez aquí en nuestro programa Voces Libres, que como ustedes ya saben, nos dedicamos a platicar con ustedes y con toda la gente que invitamos aquí. Hoy tengo un grupo muy especial que me hace sentir orgullo ajeno, que es el grupo que promueve la sala de lectura Analema. Recientemente, como parte del programa de difusión de la cultura del Estado, se han promovido las salas de lectura. Y Analema ha estado trabajando en la universidad desde hace... ¿Cuánto tiempo llevan, Carla? Oficial un año, pero desde el 2000, ¿qué? Mediados del 2013, a inicios del 2013 ya estaban funcionando como sala de lectura. Y han hecho una labor muy interesante en la universidad. Cada rato me encuentro con que están haciendo algún evento, una presentación, tienen un invitado, ya invitaron músicos, o están promoviendo sus lecturas. Ellos mismos se reúnen constantemente para estar leyendo y criticando diferentes libros, y han tenido muchas acciones de las cuales nos van a platicar. Pero lo más importante es que están trabajando por hacer que la gente lea y por leer ellos mismos, lo cual es ya una labor de por sí difícil y, digámoslo así, heroica, así como son las cosas. Entonces, me gustaría mucho que ellos explicaran por qué o qué les dio por hacer este grupo, sobre todo, por qué creen que es importante la labor que hacen. Entonces, ¿quién quiere empezar a hablar? Y nada más hacer mención de que aquí hay dos proyectos. Uno es lo que es la sala de lectura, que como cómplice también entre generar los espacios, mantener por cualquier cosa esa unidad, ¿no? Y que se fueran integrando, van y vienen. Eso es lo interesante y la magia de la lectura, que surge en la licenciatura en comunicación. Y por otro lado, que está el proyecto de libros libres, que es un proyecto que tienen a través de las redes sociales, que es también por medio de estas plataformas generar o promover la lectura. Entonces, ya nada más hago ese paréntesis para que vean pues, por dónde van a ir los comentarios y los proyectos afines, que además que tiene que ver con la comunicación. Entonces no sé quién quiere. Sí, me gustaría que explicaran qué es eso de libros libres. Libros Libres es un proyecto que nace en la escuela a partir de una clase. Entonces, cada uno tenía que decidir qué es lo que quería aportar a la comunidad como un proyecto que pues le diera frutos a ellos también, con lo que ellos nos dan. Entonces, nosotros nos inclinamos por la lectura y creamos este proyecto que se llama Libros Libres, que básicamente es la donación de libros, y la entrega tiene dos diferentes targets, dos diferentes metas. Unos son los chicos de secundaria y otros son los de preparatoria. Es el fomento a la lectura. ¿Y cómo te llamas? Araceli. Araceli. Entonces, ¿y han recopilado muchos libros? La meta original son 100 libros, así como por calificación meramente, pero obviamente mientras más libros mejor, y actualmente ya rebasamos la meta, afortunadamente. Sin embargo, seguimos buscando tener más, porque mientras más libros tengamos, más libros podemos donar. Muy bien. Y pero no me han contestado la pregunta que hice al principio, que es básicamente por qué están haciendo esto, es decir, por qué consideran tan importante hacer una cosa como esta, juntar libros y ponerse a leer. La mayor parte de la gente pues estaría pensando quizá en algo más divertido, como irse al fútbol o andar de parranda o ir al cine. ¿Por qué ustedes hacen esta cosa tan rara de ponerse a leer? Dani. Bueno, en el caso de la sala de lectura, pues al menos yo inicié por experiencia propia, porque la lectura es como un iniciador por excelencia para mí, ¿no? Te inicia en temas que a veces nunca vas a ver en clase o nunca te vas a topar con ellos en redes sociales o en otros ambientes donde te muevas. Entonces, para mí, ir a la biblioteca y toparte con un sinfín de tópicos, de temas, de problemáticas, pues, y tomar un libro y empezarlo a leer y empezar de cero, es para mí un iniciador por excelencia, el libro.
Entonces nace de esa experiencia propia y de que otros puedan tenerla también. No obligamos a nadie, por supuesto, sino es la invitación y el hecho de que nos reunamos y cree un impacto visual en la universidad, de que hay un grupo en un pasillo hablando, leyendo, comentando, debatiendo, discutiendo, lo que sea, y toparse con ese escenario que no es muy común y pues desentona un poquito y llama la atención. A lo mejor a algunos no les interesa, pero hay quienes por vernos ahí se han acercado y se han iniciado también en diferentes temas, y es importante pues tener varias visiones independientemente de la carrera que estés estudiando, ¿no? Muy bien, ¿cómo es más o menos una sesión típica o cómo trabajan ustedes? A mí. Bueno, yo soy de las pequeñas de la carrera de comunicación, voy en segundo semestre y cuando el año pasado, cuando yo entré a la universidad, la profesora Carla, que era mi profesora de taller de lectura y redacción, nos empezó a platicar un poquito de este grupo de quinto semestre que tenía un proyecto de libros, de salas de lectura, y yo me emocioné mucho porque a mí me gusta muchísimo leer. Y bueno, el grupo de Analema nos dio la bienvenida a nosotros, y yo vengo de San José. En San José yo trabajé en la librería Educal y pues yo soy amante de los libros, entonces a mí me pareció fascinante que este grupo de muchachos de pues más o menos de mi edad, con temas pues abundantes para debatir y con esta pues no sé, este deseo por querer involucrar a los pequeños de nosotros para pues sí, para estar para tener siempre algo que decir y no quedarnos callados, porque siempre, por más pequeño que sea, hay algo que decir, y siempre tu voz, aunque sea solo uno, se tiene que escuchar. Bueno, desde esa vez que hicimos la invitación y todo eso, pues recibimos a muchos chicos que eran nuevos, ¿no? Entonces no éramos muy viejitos nosotros, sino que era nuevo también el grupo, pero los recibimos y los invitamos a que formen parte de la sesión, como normalmente cualquiera de nosotros lo haría: sentarse, leer el texto que estaba programado para leer, o el fragmento, y no son más de 5 cuartillas por lo general. No nos lleva más de media hora leerlo, y al final la otra media hora o si se requiere más de media hora se toma para comentar, para debatir, para lo que sea, lo que surja de ahí, reflexionar, y si quieren parafrasear lo mismo del texto no hay ningún problema. Y pues de ahí al final se hace otra vez un mismo consenso: ¿qué vamos a leer la próxima semana? ¿A quién le toca? ¿Quién quiere proponer? Y ya alguien se compromete, lleva la lectura la próxima semana, y es así, es un círculo en el que todos vamos proponiendo alguna lectura que creamos que es importante o que queramos compartir. Bueno, y como es un poco también mi intención hacer justicia a los héroes anónimos, ¿verdad? Héroes anónimos que no porque tengan poderes o porque puedan volar, sino porque hacen cosas interesantes o importantes para los demás. Pues yo quisiera que la maestra Carla nos platicara por qué si tiene ella, vamos, esto no entra dentro de su trabajo, esto nadie se lo paga, esto lo hace por gusto, ¿no? Esto lo hace por, no sé por qué. Entonces por eso quiero que me diga por qué, porque ¿por diversión? Bueno, es uno de mis placeres, ¿no? Leer. Entonces siempre he defendido la idea de que leer es precisamente eso, no entramos por descubrir, porque es un misterio. Entonces siempre cada página pues vamos descubriendo esto, y como somos seres que hace ratito veíamos un texto, ¿no? Somos seres construidos y hechos por historias, pues ahí estamos nosotros leyendo, ¿no? Siempre, y buscamos ese estar en el mundo. Entonces esa vitalidad de la lectura siempre, las oportunidades que tengo en los espacios, no, sobre todo que tengo la posibilidad, ya me decía Sandino, tienes la oportunidad de estar con muchos alumnos, y entonces tú puedes ser portadora de voz, de provocarles algo, por lo menos a 3, 4 que por ahí en un grupo estén interesados con la lectura. Pues eso es lo que, un caminito, ¿no? que luego la rueda se va haciendo más grande, luego se hace pequeña, pero siempre estamos constantes en eso, en el tema de la lectura. Entonces es algo que siempre he defendido, que no se enseñe por una
modalidad escolarizada, sino que vamos descubriendo. Esa parte es la que luego choca en la escuela cuando queremos promover la lectura, porque siempre es un deber. Mira, muchas veces cuando estamos hablando así, solemos decir cosas que luego nos arrepentimos, porque hay que explicarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, son cosas que decimos de manera natural, así como la damos por hecha, la damos por sentadas, pero que mucha gente luego no entiende a qué se refiere. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita pensé que no había entendido muy bien, ¿no? Lo que me dijiste, lo que dices eso de que somos historias, que somos fundamentalmente historias. ¿Qué quiere decir eso? Que somos seres que nos explicamos o nos reescribimos constantemente con la palabra. Entonces ahí nos vamos contando tanto en oral o en lo escrito, y entonces es en la lectura cuando nos reencontramos nosotros, porque una de las preguntas que luego les hago a los alumnos es ¿de qué habla la literatura? De nosotros, ¿no? De la condición humana, que ahí estamos nosotros reencontrando. Pero entonces sería como si nosotros fuéramos una historia que nos estamos contando constantemente o algo así. Porque si con el lenguaje nos definimos y con el lenguaje nos contamos quiénes somos, ¿somos realmente esas historias que nos contamos? Puede contestar el que quiera, ¿eh? Pues una de las cosas por las que estamos interesados nosotros, somos un grupo de 4 chicas de Fomento a la Lectura, es precisamente porque cada libro es una historia, es como si estuvieras abriendo una tapa de la imaginación del lector y ese escritor se decide a compartir contigo su historia o la historia que se imaginó, y todos la entendemos porque todos tenemos la misma cultura o incluso nos comparte cultura. Entonces la lectura sí es el reflejo de la humanidad, porque es donde se proyecta, en donde nosotros podemos aprender y compartir. De eso se trata. Yo pienso, por ejemplo, en los textos fantásticos, ¿no? Y cómo podemos encontrarnos en ellos, y pues hasta en lo más abstracto nosotros tenemos un marco referencial y en el que utilizamos, ¿no? Parte de nuestra realidad, por más mínimo que sea, o dice mucho. Por ejemplo, si no nos pudiéramos encontrar o encontráramos muy poco de nosotros en un texto, pues habla mucho también de lo aspiracional, de las representaciones que generamos, de la capacidad, de dónde viene esa capacidad, pero al final siempre nos remota a algo humano, algo que nosotros somos. Y pues como decía Galeano, ¿no? Nosotros estamos compuestos de historias, los mismos historiadores, la misma historia como tal son relatos, y es al final ficción, ¿no? Son varias versiones de historias. Muy bien. Bueno, creo que me han contado una pregunta que yo les quería hacer porque ya me estaba enojando. Sí. Y es que pensaba que a lo mejor no había explicado bien. Sí. Porque en realidad me gustaría tratar de aclarar este punto para que quedara bien. ¿Por qué es importante leer? ¿Por qué ustedes consideran que es importante leer? Bueno, yo venía trabajando una idea, ¿no? de hace unas semanas, y tenía así un texto para compartir y lo fui resumiendo y al final hace como 2 días escribí esto, que era lo que yo quería compartir, porque para mí es importante, y yo estoy leyendo tengo varias lecturas de sociología, de producción de conocimiento, y ya me he ido por otra línea en cuanto a la lectura. No me enfoco a literatura, sino sociología. Bueno, a ver, cuéntanos. Pero, para mí el conocimiento es algo que se nos ha como inculcado, que responde a la universidad, a trabajos meramente académicos, y nosotros vemos a cada lectura como algo que nos puede servir para un trabajo, y no ese es el principio de la lectura, no ese es el principio del conocimiento en general, sino una recreación propia, ¿no? El poder nosotros adquirir ese conocimiento y aplicarlo en nuestra vida cotidiana sin pensar en una aplicación, en un mercado, en lo que sea. Entonces, así nosotros nos vamos guiando en lo que nos van diciendo las instituciones, que es lo que tenemos que leer. Y para mí es como salirnos de esos esquemas, de que me digan qué es lo que tengo que leer, de que me estén diciendo para qué lo tengo que leer, y yo crearme mi propio esquema de discriminación de información, y yo poder a través de distintas lecturas empezar a ver cuáles son los comunes denominadores, a empezar a entender el mundo, a empezar a entender en dónde estoy, empezar a entender por qué suceden tales cosas. Entonces es como una guía, prácticamente la lectura es un manual, una guía para nuestra vida,
para saber en dónde estamos, cómo estamos, para qué estamos. Y deslindarnos a veces de todos esos esquemas que a veces vienen por herencia solamente y los estamos repitiendo. Es detenernos, ver otras realidades, teorizar sobre lo que estamos haciendo y pues por ende accionar, pero siendo conscientes entonces de lo que estamos formando parte. Eso es para mí la lectura. Muy bien. Entonces es una forma de hacer conciencia, de saberse que uno es, ¿no? Dentro de un contexto, dentro de una tradición. Muy bien. Bueno, me gustaría que nos platicaran un poco de lo que ha sido la experiencia personal y cómo nos ha hecho crecer el estar trabajando en un grupo como este. Bueno, aquí Ale. es muy interesante ver sobre todo la respuesta de los públicos y hay personas que tú piensas que no les gusta leer y resulta que les encanta y son los primeros que te apoyan y te dicen, hey, yo tengo algo para donar, yo quiero compartir. Y también es interesante ver cómo hay ciertas personas que no conocen la lectura y no porque la rechacen, simplemente porque no había llegado alguien proponiéndole un libro interesante o suficientemente interesante como para que los cautivara. Yo siempre he luchado con la idea de que dicen, no, pues es que ese libro es mal libro. Y digo, no, si ese libro te inicia la lectura, es un buen libro. No importa en qué libro inicies, simplemente con que te invite y que tú solito vayas buscando, investigando y simplemente te vayas como adentrando en la lectura, porque al final de cuentas, para mí la lectura es conocimiento. Lo que me gusta de la lectura es que aprendes de otros mundos, de otras personas, de otras culturas, y es una forma de retroalimentar tu conocimiento. Entonces, todos los libros son bienvenidos y todas las personas que, con una sola persona que logremos hacer que se interese en la lectura, de secundaria, de prepa o cualquier nivel escolar, nos damos por bien servidos. Pero a lo que me refería era, ¿qué ha significado para ti personalmente? Personalmente, pues siento que cumplo una misión de ayudar a otras personas a entender algo que a mí me gusta tanto. Porque si digo yo, a mí me gusta, yo quiero compartir con otras personas ese gusto y quiero que aprendan ese gusto, entonces es muy satisfactorio. Es algo satisfactorio el hacer que otros se acerquen a cualquier tipo de lectura. Muy bien, ¿para ti, amigo? Bueno, a mí simplemente me gusta mucho leer. Yo disfruto cuando, bueno, es que, ay no sé, es que para mí es genial, para mí leer lo que sea, es magnífico. Mis primeras lecturas fueron los cómics, a mí me gustan mucho los cómics, yo empecé así, luego me imaginaba que yo podía escribir como esas historias súper fantásticas de superhéroes y lo hacía. Entonces yo creo que el empezar a leer a mí me motivó a saber que yo podía hacer y crear historias. Entonces cuando empecé a crecer, ya un poquito más grande, me voy acercando a libros verdaderos, a cuentos, a poemas, y ya voy definiendo qué es lo que me gusta. Si me gustan las novelas, si me gustan los cuentos, si me gusta la poesía. Y entonces ahí es cuando yo descubro, yo creo que en mi adolescencia, que tengo como un don. Bueno, no es como que yo diga, ay, tengo un don, sino que me inspira a yo crear cosas que a mí me gustan y que a lo mejor a la gente no le gusta, sino que simplemente creo arte para mí. Compartes arte. Uh-huh. Que la pregunta es la experiencia. Sí. La experiencia, bueno, Sí, es porque que, la experiencia que tienen ellas es una, desde el punto de vista de las participantes. Pero tú como organizadora, ¿qué te ha significado para ti personalmente llevar este grupo? bueno, es que como estoy nada más cómplice, sin embargo, no sé, yo creo que en algún momento hicimos conexión y empatía, como hacemos con cualquier libro que nos atrapa, y eso, teníamos algo en común y necesitábamos un espacio así, y se fue generando de manera que de repente ocupamos un salón porque nos vamos a reunir tal día. Entonces, desde ahí hasta que pasar de una sesión de lectura a un conversatorio. ¿no? Y pasar de un conversatorio a tener un escritor enfrente.
Y entonces eso ya siempre es como escalar y escalar y escalar y siempre mantener. Ahorita tenemos un programa de radio y que también se combina entre el trabajo de la comunicación y la literatura, o los medios masivos explicados a partir de la literatura. Siempre teniendo este diálogo con las humanidades, las ciencias sociales con las humanidades. Y eso para mí, aunque como decía, es un grupo que o a veces hay muchos y nos da mucha alegría a todos ver a bastantes ahí asistiendo a una sesión de lectura, tener el conversatorio alrededor hasta profesores, compartiéndolo fuera del salón. Medios de comunicación locales que también nos están nos están identificando, el Instituto de Cultura que también nos apoyan, ellos nos apoyaron con la inauguración de la sala de lectura con un acervo, que finalmente a veces tenemos el acervo ahí. Hubo un tiempo en el que salía la sala a sesionar, o sea, a estar a préstamo. Y nos arriesgamos a prestarle a todos los universitarios y ellos agradecían tener un libro extra, ¿no? Desaparecieron algunos, no todos. Cuando los regresaban, ya nosotros, bueno. Bueno, los libros son muy recorosos en ese sentido, ¿no? Así que me dejaste ir, ya no vuelvo. Sí, algo así pasó, pero nos decía precisamente porque una sala de lectura es como un espacio hospitalario, o sea, de atención también, así, de que te resignifique a ti o que encuentres otras cosas que no pensabas encontrarlo más que por medio de un libro, ¿no? No es que explique que el libro sea toda la respuesta, sino pues parte de algo que uno se siente identificado. Y entonces esa es una satisfacción que, digo, es de las pocas universidades en el estado que tiene una sala de lectura y que además es sesionada, hecha por estudiantes. Ni siquiera soy yo la que va a las sesiones, ¿no? Porque también, bueno, tengo otras actividades. Y cuando hay oportunidad, pues ahí estamos. Sin embargo, son los estudiantes, los universitarios, los que están pues generando esos espacios. Eso ya, como que son 10, 11, 12 y que se acercan o que reconocen por ahí los espacios. Sí, porque hay que decir que en este momento estamos aquí nada más nosotros, pero este grupo es bastante más grande. Cuando ustedes se encuentran en el pasillo hasta da miedo, de que estarán planeando, que estarán... Sí, es lo que me dicen ya, que Analema no, porque Analema no, son ¿Quién sabe qué críticos. hace? ¿Quién sabe qué hace? ¿No? Y ahorita- Hacen una cosa que es muy penalizada, una cosa que debe estar fuera de la ley es y es eso. agresora. Claro, están leyendo, ¿no? Sí, leer por rebeldía, pues sí, ahí empieza, como dice Mónica Lavín, ahí está, ¿no? Sí. Bueno, leer por rebeldía. Mucha gente lee precisamente para tratar de encontrar en los libros una versión o una forma distinta de ver el mundo, lo cual sí es una forma de rebeldía, porque nosotros tenemos una visión impuesta desde fuera, una visión que nos hace ser o creer ciertas cosas, y cuando estamos leyendo estamos encontrando que hay otras versiones diferentes. Quiere decir que hay muchas maneras de ver el mundo. Y sí es cierto lo que dices de que estamos hechos de historias y que básicamente vivimos en el lenguaje y esto. Cuando encontramos otras historias en estos libros, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Si estamos hechos de historias, ¿estas historias son parte de nuestra vida? ¿Son nuestra experiencia o son experiencias ajenas? ¿Qué piensan sobre eso? Yo creo que al momento de... Bueno, es que para poder explicar lo que quiero decir, tendría que irme a la función del lenguaje, ¿no? De el emisor, el mensaje y el receptor. En este caso, el mensajero, el emisor es el autor, el mensaje es el libro, el cuento, la historia, y el receptor somos nosotros. Pero el autor quiere reflejar una historia, tal vez sea la suya, la de un amigo, la de su perro, lo que sea. Y a lo mejor nosotros nos sentimos identificados, sea el personaje principal un perro, un niño de la selva, una prostituta, lo que sea, nos vamos a sentir identificados, seamos niños, seamos adultos, señores, señoras. Entonces, una historia se deja de ser ajena en el momento en el que el lector agarra pues esa historia y la hace suya. Para mí eso es. Es que a veces usan esas palabras, ¿verdad? Ajá. Que como les digo, las damos por hechas. Cuando tú dices una historia, la hago mía, exactamente qué me estás diciendo. Que te identificas.
que te identificas. Eso es algo que he sabido o es regular escuchar entre la gente que lee o que estudia literatura, que dice, uno se identifica con los personajes, uno se vuelve parte de los personajes. ¿Qué significa esto? ¿Significa que nos volvemos parte de la historia? Pues- ¿O que en cierto momento estamos teniendo una experiencia Sí, eso real? tiene que ver también con la estética de la imagen, ¿no? Que A ver. formas parte de esa obra que estás apreciando. Es una visión constructivista, o sea, que es algo en construcción. Sí. La lectura también es lo mismo con la lectura, porque en el proceso semiótico, que es ese proceso en el que nosotros le damos ese significado al texto, lo que para nosotros puede llegar a significar, pues es ahí cuando nosotros formamos parte directa del texto, de un texto que no puede vivir si está solo en un mundo donde nadie lo lee. Entonces, cuando tú lees un texto, automáticamente le das un significado, una interpretación, utilizas todas tus experiencias, utilizas todo tu contexto para darles esa interpretación y lo apropias, lo haces tuyo o formas parte o los dos forman algo. El libro aporta su parte y tú aportas la tuya, entonces construyen algo nuevo. Es el libro contigo o el libro en ti y tú en el libro también, y tú reflejándote en el libro. Entonces eso es como un proceso Claro. así retroalimentación, por eso es comunicación el libro, porque tú también te puedes ver en él y él te habla y tú le hablas y así, aunque aunque aparentemente no haya reciprocidad, sí la hay. Sí, yo la creo que hay. sí hay. Sí, la hay. Pilla llamaba esto la experiencia artificial, ¿no? Donde el escritor nada más propone, ¿no? Una versión distinta que tiene que reconstruir el que lee. El que lee cuando la reconstruye está de hecho viviendo ahí. Entonces, para mucha gente, a veces la experiencia de la lectura es mucho más real que la experiencia real. Esto lo había encontrado ya desde hace mucho porque me parece que, ay, díganme si no es cierto. Es diferente estar esperando en una cola del doctor o en las tortillas, ¿verdad? O en la cola del banco. La vida se nos va en esas cosas, ¿verdad? Se nos va en estar perdiendo el tiempo. Y en cambio cuando leemos una novela o un cuento, en esas 2 horas que nos tardemos en leer una obra de teatro, ¿no? Estamos viviendo mucho más intensa, ¿sí? Una experiencia que de otro modo no podríamos vivir. Y transcurrimos el tiempo y vamos y venimos y podemos jugar con todo ese Dentro de la tiempo y imaginación, espacio, sí. pero transcurriendo en un espacio real que no nos permite hacerlo. Es lo maravilloso de la lectura. Tú físicamente puedes estar aquí, pero en el libro se está haciendo esta construcción de la que tú estabas hablando. Y otra cosa es que dependiendo de tu referencia cultural y tu contexto y quién eres, incluso tu personalidad, cada uno va a interpretar diferente un libro. Puede que ese libro signifique algo para Daniela y ese libro significa algo totalmente para mí. Y aunque las dos estemos en la misma fila de banco, con el mismo libro, la lectura de lo que estamos comprendiendo y construyendo puede ser diferente interpretación de cada una. Eso también creo que es como una particularidad de la lectura que vale rescatar. Muy bien. Si alguien quiere agregar, pueden agregar ustedes cada una algo más a lo que hemos dicho, ya como para ir concluyendo el programa. Pues yo voy a compartir una de las conclusiones que he traído estos días. Pues es sobre la lectura como herramienta para, o sea, a la hora de enseñar en las aulas, a la hora de enseñar tú a tu hijo, a alguien que tengas cercano, no puedes decirle una verdad absoluta, ni comprometer su ideología con tu ideología y tratar de imponer o algo así, sino que lo que podemos hacer, para mí lo más cercano es la lectura, enseñar una herramienta que le va a dar la capacidad de ver diferentes escenarios, de ver diferentes desde diferentes perspectivas, y de esta forma pues podemos ayudar a enseñar sin la necesidad de imponer. Eso es una herramienta fundamental y yo creo que la mejor de la lectura para mí. Y así aprender a que no debemos de comprometer nuestra ideología, que siempre va a haber diferentes cosas y tenemos que mantener nosotros también nuestras ideas, ¿no? Defender nuestras propias ideas también, y crearla antes que defenderla, crearla a partir de esta lectura diversa. Es algo así. Si piensan, entonces según lo que estás diciendo, leer nos haría más libres. Sí, nos haría más libres porque pues precisamente aceptamos indiscriminadamente información desde muy pequeños. Muchas veces es una elección
o no es una elección, pero aceptamos información y lo convertimos en hábitos y se forma parte de nuestra vida. Entonces, si leemos algo que va o que choca con nuestra ideología, con nuestros hábitos, con nuestra forma de relacionarnos, eso hace sinergia y tiene que provocar un cambio en nosotros o no, a veces no produce nada, pero por lo menos ya nos enfrentamos a esas otras realidades. Entonces ya somos conscientes de que lo que estamos haciendo no es una cosa aislada del mundo, no es algo aparte, no es algo único. Entonces podemos hacerlo ahora a conciencia, sabiendo que hay otras formas también. Claro. Pues para mí es una libertad, pero también el respetar al otro. Muy bien. Bueno, pues como les dije al principio, a mí me da esto como orgullo ajeno, así como puede haber vergüenza ajena, también hay orgullo ajeno. Y sobre todo me da mucho gusto ver que en todo el estado se ha ido promoviendo esta idea de la sala de lectura y que ha habido un mayor interés de parte de las autoridades del Centro de Cultura y de parte de la comunidad que los promueve, lo cual me hace pensar que estamos llegando a otra forma o a otra oportunidad de que la sociedad cambie o se mueva en un camino distinto del que ha llevado hasta ahora. Pienso, por ejemplo, que la lectura nos podría llevar o a alcanzar a entender un modo de hacer las cosas que sea distinto, que ya no sea por la violencia, que ya no sea por la depredación, que ya no sea por adueñarse de las cosas. ¿Ustedes creen que es posible esta utopía o me estoy pasando de inocente? A partir de la lectura. Es que, como dicen, cada persona es un mundo. Yo creo que habrá personas a las que les gusta y habrá personas a las que no les gusta. Como dijo Daniela, el que se acerque a la lectura y cambie su manera de pensar y su ideología, o habrá en quien no cause absolutamente nada y siga en una constante pues función y pues de la mano con el sistema, ¿no? Entonces yo creo que la utopía está pues en la imaginación de todos, pero pues cambia y llega, yo creo, en el momento en el que hace esta reacción en las otras personas que deciden estar fuera de un sistema. Claro, y lo que pasa es que no se puede forzar. Pues sí, Tiene que ser algo que nace espontáneamente en la persona y por eso es que nos aleja un poco del asunto. Pero creo que en la medida en que siga haciendo este trabajo y en la medida en que se siga promoviendo la lectura y se siga promoviendo esta posibilidad de pensar libremente, podríamos acercarnos un poco más a un mundo mejor. ¿No lo creen? Y de dialogar con el otro y conocer al otro, que es lo más importante, porque la lectura lo que te da es empoderarte, aparte de que te da la información y argumentación para poder entablar conversación. Claro. Entonces, a través del diálogo, a través de conocer las ideas del otro, pues se va formando, o puede ser desastroso, o puede ser Claro. porque hay gente que para eso lo usa, ¿no? Hay diferentes usos de la argumentación, entonces puede ser la otra parte que sería la mucho mejor para todos nosotros, que empezamos a conocernos, conocer las necesidades de los otros y organizarnos, y a empezar a ver formas de coexistir, ¿no? Con el otro y de ver por el bien común. Eso así como a grandes rasgos sería, ¿no? El entender al otro, las necesidades del otro. Bueno, pues no me queda más que agradecer su presencia y su paciencia para este interrogatorio y además agradecer la labor que están haciendo, que es una labor que efectivamente, aunque ustedes no lo sientan muy, ¿cómo se llama?, muy posible, ¿no?, nos acerca a la utopía ya por el simple hecho de que se reúnan y se agrupen para hacer algo tan raro como leer, ¿no? Ya solo por eso están haciendo el mundo mejor. Así que muchas gracias por todo eso y qué bueno que vinieron ahora. Y para ustedes, muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente Voces Libres. Gracias.